Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Estaba esperando un segundito para ver si se conectaban más personitas, ¿sí? Espero que se encuentren bastante bien. Recordemos que ya estamos en la unidad 4, ¿sí? La unidad 4 que veo que en su mayoría se va a tratar sobre literatura, que en realidad es una de las cosas, de los temas que a mí más me gustan, más me impactan. Y vamos a iniciar con un primer tema, que es el tema de la literatura universal. Sí. Cuando nosotros hablamos del estudio de la literatura, hablamos nosotros como ecuatorianos de tres como aristas, ¿no? La primera es la literatura universal como tal. Luego, nosotros estudiamos lo que es la literatura latinoamericana y estudiamos la literatura ecuatoriana. Eso es donde, perdón, esos son los temas que se encuentran enfocados en el currículo de lengua y literatura. Sí, la literatura universal como tal, enfocándose en Grecia y Roma como la literatura clásica. Posteriormente se pasará ya a literatura latinoamericana desde el boom latinoamericano. Y ya por último, en el año de tercero de bachillerato se enfocarán muchísimo más en lo que es la literatura ecuatoriana. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con la literatura universal. ¿Sí? Vamos a ver un videito de introducción sobre la literatura universal y vamos a enfocarnos en una parte de una de las literaturas más bonitas que pueden existir por el hecho de que ha creado tanta cultura y ha creado tanta mitología, sí, alrededor de varias civilizaciones, no solo de ellos, como la literatura griega. Sí, y luego posteriormente ya hablaremos un poquito de la romana, ¿ok? Pero en este momento vamos a revisar lo que es la literatura universal. Un minuto y ya les comparto. A ver, ya mis chicos, entonces les pongo así porque quería pasarles la publicidad que suele traer. Entonces vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con la literatura, literatura en general, la literatura universal, ¿sí? Para ver cuáles serían sus... Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Víctor, ¿cómo está? Ya, entonces vamos a revisar, vamos a darle esa pequeña abertura del programa del día de hoy. Vamos. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Un cordial saludo, comunidad educativa e interactiva. Bienvenidos a la Matrix de la literatura. En esta oportunidad hablaremos de la teoría del péndulo, una fascinante síntesis de rasgos y detalles de cada movimiento artístico y cultural a lo largo de la historia. En esta teoría veremos cómo hay una oscilación entre lo atrevido y lo cobarde, lo alegre y lo triste, y lo maduro y lo rebelde. Prepárate porque a continuación literarios se van a mecer entre el lado oscuro y el lado luminoso. Sin más preámbulo, bienvenidos. Historia de la literatura universal. Movimientos literarios. Iniciamos en el lado luminoso de la literatura. Empezamos hablando de la época clásica. Esta abarca literatura griega y romana. Siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Características.
Es épica. Hay abundante presencia de deidades y seres sobrenaturales. Alimentó a los movimientos posteriores. Tuvo una riqueza cultural gigantesca. Llega hasta nuestros días. Estatus, trágica pero heroica. Pasamos ahora al lado oscuro de la literatura. Edad Media, siglo V a siglo XV. Características: moralizante, teocéntrica, Dios es el centro de todo. Anónima, escribir aún era un lujo escaso. Y transmisión oral. Estatus: reprimida y moralizante. Pasamos ahora al lado luminoso de la literatura. Renacimiento, siglo XVI. Características: el ser humano es el centro de todo. Surge poesía de altísima calidad. Se populariza el tópico Carpe Diem, aprovecha el día. El amor y la belleza inspiran creaciones artísticas. Estatus: liberada y humanista. Volvemos al lado oscuro de la literatura. Barroco, siglo XVII. Características: posee una visión pesimista del mundo. La muerte es un tema recurrente. Sus obras son recargadas y exageradas. Sarcasmo y mordacidad son sus ingredientes. Estatus: exagerada y decepcionada. Momento de regresar al lado luminoso de la literatura. Neoclasicismo, siglo XVIII. Características: buscaba educar, era didáctica, retomó valores de los clásicos, poseía sencillez y sobriedad. Sus obras iban dirigidas a la razón. Estatus: intelectual y progresista. Hora de volver al lado oscuro de la literatura. Romanticismo, siglo XIX. Características: prevalencia del yo y la individualidad. Gusto por la naturaleza. Idealista y espiritual. Sentimental con tendencias suicidas. Estatus: rebelde, sentimental e inconforme. Una vez más en el lado luminoso de la literatura. Modernismo, 1880-1910. Características: culto a la perfección, exotismo, búsqueda de lo extraño, gusto por la mitología y la cultura universal. Nace en América Latina. Estatus: elitista y optimista. Estamos de regreso en el lado oscuro de la literatura. Las vanguardias, 1909-1930. Características: factor sorpresa y azar en sus obras. Experimentación en las creaciones. Escrito sin sentido y sin métrica. Estilo provocador y ofensivo. Fealdad. Estatus: irreverentes, agresivas y originales. Retornamos a un bello escenario para finalizar. Literatura contemporánea, 1945 al presente. Características: diversos puntos de vista o narradores. El tiempo no es lineal, puede ser cíclico. Está de moda el flashback. La ciudad es el telón de fondo. Suele tener detalles compatibles con cine, internet, series y televisión. Estatus: cinematográfica y dinámica. Bien, entonces, mis chicos, verá, es algo interesantísimo lo que tiene que ver con la literatura universal, más que nada, se dividen en estos periodos. Todas las literaturas, incluso la latinoamericana, la ecuatoriana, han pasado por esos periodos. Sin embargo, dentro de Latinoamérica solo hay un pequeño cambio con el hecho de la literatura clásica y la literatura medieval, porque en Latinoamérica no existía el medioevo.
Después, en el final del medioevo, es que se descubre, entre comillas, América y pues antes de eso nosotros teníamos literatura prehispánica como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este movimiento de literaturas? Porque hasta cierto punto esta teoría del péndulo, es decir, que dentro de la historia de la literatura existe un lado luminoso y otro lado oscuro, se puede explicar ya que en realidad la literatura se va contradiciendo a ella misma. Los clásicos obviamente no tendrán que contradecir a nadie porque son de las primeras literaturas y están muy apegadas a las literaturas de las civilizaciones aún más antiguas como Egipto, Mesopotamia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir del medioevo vienen un poco a dejar los valores de la Grecia y de la Roma clásica para crear sus propios valores de medioevo, ¿verdad? Y posteriormente pasa lo mismo con el barroco. El barroco va a romper lo que pone el medioevo y así sucesivamente. Por eso es que algunos periodos de la literatura parecen que estuvieran en el lado claro y otros en el lado oscuro, porque en realidad todos se van contradiciendo. Si tú haces algo, qué sé yo, de ensalzar a la naturaleza, de ver lo bello de la vida, yo voy a hacer lo contrario porque ahora yo voy a tener a ver el punto de vista pesimista, porque ya se dijo mucho de lo bonito, ahora yo voy a ser pesimista. Y luego los pesimistas, luego los pesimistas ya van a caer mal y van a empezar otros a hacer de nuevo temas muy lindos. Entonces, por eso es que existe este lado bueno y este lado malo de la literatura, que en realidad, en mi perspectiva, no en realidad es algo como un lado bueno y un lado malo, sino que son la exploración de diferentes tipos de temas, en realidad. Por eso es que la literatura es tan amplia, tan bien hecha, porque se puede encontrar de temas muy, muy variados. Si a ustedes se les ocurre un tema paz, ya alguien escribió sobre eso y seguramente fue una historia preciosa y seguramente fue lo mejor de esta vida, ¿sí? Entonces, sí, por eso es que tenemos bastante diversidad dentro de la literatura. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito aquí, denme un segundo. Ya, bien. Entonces, en primer lugar, vamos a revisar que la literatura universal es el estudio de las culturas y el arte de redacción de estas. Según las civilizaciones se han desarrollado, sus sistemas de comunicación escritas y oral lo han favorecido, obviamente. En muchos casos, alcanzando técnicas mucho más avanzadas a la de una simple necesidad de transmitir información. Cuando nosotros hablamos de literatura, hablamos básicamente de la renovación del arte de la palabra, ¿sí? Porque aparecen las figuras literarias y las figuras literarias empiezan a descomponer la gramática como tal, empiezan a poner palabras antes de otras cuando la gramática no nos podía dejar hacer eso o empieza a crear ambigüedades, ¿sí? En realidad, en la literatura, y por eso es que siempre yo les digo, cuando ustedes quieran aprender ortografía, no se vayan a los libros de literatura como tal, porque al menos en gramática muchas leyes nos pasamos y también en los signos de puntuación. Los signos de puntuación en realidad son muy hechos a los autores. Los autores los utilizan con tanto propósito hasta cada punto de cada punto, cada coma, sí, que no siguen las leyes gramaticales y de ortografía. Sin embargo, obviamente deberán estar escritos con reglas ortográficas en las palabras como tal, pero hablando de orden y de signos de puntuación, la literatura hace en realidad lo que quiere con ellos. Y está bien porque la literatura, a diferencia de la lingüística, es un arte y las artes suelen ser bastante libres, ¿sí?
Las ciencias, más no, esas suelen ser bastante rígidas, bastante, pues, rígidas por algunas reglas. Ok, la literatura. Gracias. Ya. A ver, a ustedes, chicos, ¿qué les dice estos nombres? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sí, todos, salvo Plutón, son planetas, ¿verdad?, de nuestro sistema solar. Pero ¿por qué les pusieron así a los planetas de nuestro sistema solar? Porque en realidad los planetas de nuestro sistema solar están nombrados como eh, dioses de la literatura romana. ¿Sí? Miren, aquí está un poquito. De latín, el griego y la descripción. Mercurio era Hermes en griego, en Roma es Mercurio y es el mensajero de los dioses. Venus viene a ser Afrodita en Grecia, es la diosa del amor y la belleza. Tierra viene a ser Gea, la diosa madre. Marte viene a ser Ares, el dios de la guerra. Júpiter viene a ser Zeus, el dios del Olimpo, el dios del rayo. Saturno viene a ser Cronos, el dios del tiempo. Hay un pequeño problema aquí, no es un dios, él es un titán. Urano es Urano igual en Grecia y es el dios padre del cielo, Neptuno, Poseidón, dios de los mares, y Plutón, Hades, el dios del inframundo. A ver, yo normalmente pusiera los dioses griegos antes que los romanos, porque aunque son lo mismo y en realidad Roma, eh, de toda la, no sé si toda la cultura, pero más bien la mitología, es digamos que muy inspirada dentro de, de la Grecia clásica, ¿sí? Porque recordemos que Grecia estaban ahí tranquilitos viviendo sus vidas de griegos. Cuando llega a Roma, los conquista y pues se apropian de todas las tradiciones que tenían los mismos griegos porque les pareció bonitos. Y entonces empiezan a hacer sus propios dioses según ellos, pero basados en la cultura griega en realidad. Y lo mismo pasa en la literatura. Y ya más adelante nosotros vamos a revisar qué tiene que ver con la literatura romana, lo que escribió Homero, que fue la Ilíada y la Odisea. En la mitología griega, los dioses tienen una relación muy directa con los seres humanos. Pueden decidir sobre su vida, modificar la realidad para favorecerlos o desfavorecerlos, e incluso algunos personajes divinos se relacionan con los mortales. Tal es el caso de la Nereida. Las Nereidas son las sirenas que nosotros conocemos. Eso también les voy a contar despuesito, porque nosotros llamamos erróneamente a las sirenas sirenas, no son sirenas. Las sirenas en realidad son eh, mitad mujer y mitad pájaro. A ver, vamos a ver. Sirenas en la Grecia antigua. Miren, estas son las sirenas de la Grecia antigua, más parecido a los ángeles en nuestra cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es una imagen de justamente la Ilíada, sí, que es escrita por Homero de la cultura griega, que igual la vamos a ver, pero estas son las sirenas, ¿no? Son como cuerpo de mujer y de ave mezclado. Luego, posteriormente se crea el término sirena para referirse a las que nosotros conocemos, no a las que, bueno, los cuentos nos han dicho. Sin embargo, desde mucho tiempo atrás, a la que en verdad se llama Nereida, es a la mujer tipo pez y mujer, ¿verdad? Entonces, sí. Tetis, que se casó con Peleo, un mortal, da una unión de esta naturaleza, resulta como un semidios, un personaje de características extraordinarias, pero que sigue siendo mortal. De esta unión en peculiar, la de Tetis y Peleo, nació el gran Aquiles. Aquiles es probablemente uno de los semidioses más reconocidos, muy aparte de Hércules, que puede ser aún más reconocido, ¿sí? Aquiles es una deidad
un dios, bueno, un semidios súper fuerte que entrena absolutamente todo, pero al parecer como que se le olvida. Gracias. Al parecer como que se le olvida entrenar una parte de su cuerpo que era su talón. Entonces la parte más débil de su cuerpo era este talón y justo para derrotar a Aquiles lo que hacen es darle con una flecha en el talón, pues era lo único que no tenía fuerte y pues ya. Y de ahí nace incluso la frase que nosotros solemos decir, uy, es que me dio en el talón de Aquiles. O sea, la parte más débil. Sí, me hizo mucho daño porque me dio en la parte más débil. Y obviamente esto tiene conexión con la filosofía, obviamente. La antigua Grecia era eh, la cuna de los filósofos y pues ahí surgen las primeras manifestaciones de los pensamientos filosóficos. Los principales representantes de esta nueva racionalidad fueron tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles, que de hecho aportan muchísimo a al pensamiento humano. Muchas de estas teorías todavía se siguen estudiando y es por eso que la literatura clásica como tal es tan importante para aprender, porque a más de que tal vez la vayamos a utilizar en la vida cotidiana, porque es muy difícil que se encuentre gente con la que se pueda hablar de estos temas, te ayuda a culturizarte y te ayuda a entender muchas cosas del mundo común que antes no lo hacía. Miren, por ejemplo, del talón de Aquiles. Hay muchas cosas que también decían Sócrates, Platón y Aristóteles que las siguen utilizando en cuestiones políticas. En el mundo griego, los filósofos, lejos de vivir encerrados en un estudio, actuaban como maestros en los asuntos más importantes de la vida, desde la política y el dinero hasta la amistad y el amor. Hablando un poquito de la amistad, el amor, la política, dentro de la literatura clásica se desarrolla lo que tiene que ver con los poemas épicos. ¿Sí? Ahora, recordemos que la literatura se maneja de la siguiente forma. Aparte de tener sus periodos literarios, la literatura se maneja por los géneros literarios, los cuales son la narrativa, la lírica, ajaja, la lírica, em, el drama, lo didáctico y lo ensayístico. Este último es básicamente el género nuevo, aunque en realidad se desarrolla en el medioevo, pero en comparación a la narrativa, la lírica, el drama y lo didáctico, es muy nuevo, porque la narrativa, la lírica y el drama y lo didáctico se desarrolla desde la literatura clásica. Hablando de los poemas épicos, es uno de los tres géneros literarios clásicos, ¿sí? Que son básicamente la narrativa, la lírica y el drama. Siempre vamos a estudiar en Roma y en Grecia estos tres puntos, ¿ok? En el caso de la lírica, viene desde la palabra lira, porque antes las historias eran representadas con el acompañamiento de este instrumento musical, que era la lira. Sí, y era más bien como cánticos que narraciones como lo solemos escuchar de un cuentacuentos hoy en día. Sí, la épica es uno de los tres géneros literarios clásicos y podríamos decir que es la versión antigua de la narrativa moderna. El, la característica de los poemas épicos es que se encuentra entre la narrativa y la lírica, porque como les digo, se contaban acompañados de liras y se contaban acompañados de música, pero si nosotros nos dirigimos a la lectura como tal, a lo escrito como tal de los poemas épicos de Homero, está escrito de forma narrativa. Entonces yo diría que está como entre la narrativa y la lírica, sin embargo, muchos de ellos, de los escritores y de los literatos, lo colocan entre la narrativa, solo en la narrativa moderna. Ahora, los escritores narran sus historias a través de cuentos y novelas,
sobre cualquier tema que ellos escojan. En la antigüedad, las únicas historias que eran dignas de ser narradas eran las que contaban las hazañas de los héroes. Y esto es importante porque, a ver, ahí. Es importante porque el personaje del héroe se va a extender en realidad hasta el medioevo. ¿Sí? Hasta el medioevo. Siempre va a haber y va a ser un personaje principal, el héroe. ¿Por qué? ¿Por qué será el héroe? Porque en realidad creo que es la idealización, me trabé, de el buen humano, de la buena persona como tal. ¿Sí? Y la mayoría de personas quieren ser buenas personas. No digo todos, pero sí la mayoría. ¿Ok? Y les encanta leer lo que ellos hubieran querido ser. ¿Sí? Pero si narra las historias de los héroes, ¿por qué se llaman poemas épicos? Como te has de imaginar, en la época en la que fueron creadas estas historias, alrededor del siglo XIX a.C., la forma más efectiva de transmisión de información era la oralidad. Existían unas personas, los aedos, que eran las encargadas de contar estas historias épicas, epopeyas, a la población. ¿Sí? Y pues estos aedas en realidad viajaban muchísimo para transmitir sus historias. Recordemos que, recordemos que era más como complicado obtener algo escrito dentro de estos tiempos porque se hacía como de letra en letra y de letra en letra y obviamente la transmisión de cultura de esa forma, uno, costaba muchísimo y dos, era un montón de trabajo. Sí, entonces se prefería la oralidad y pues se lo hacía pues en varios lugares de las ciudades principales y bueno, de ciudades alternas también. Las historias, sin embargo, no estaban escritas en prosa, sino en verso, justo lo que les decía, ¿no? Porque la rima y el ritmo ayudaban a los aedos a memorizar con más facilidad miles y miles de versos. Imagínense, tenían que memorizarse bastantes versos porque no recuerdo cuántos cánticos es básicamente de la Ilíada de la Odisea, pero sí me parece que eran bastantísimos. No recuerdo muy bien, soy muy mala para los números. Y grabar números es bastante. Sin embargo, sí es una historia bastante larga. Entonces ahora imagínense como contarla, contarla y contarla y tratar de hacer los menos cambios posibles. Era complicado para los aedos. Entonces lo que hicieron ellos fue cantarlos, como les decía, ¿no? Acompañados de la lira. El más famoso de los aedos fue Homero, a quien se le atribuyen los poemas épicos más reconocidos e influentes de la historia de la literatura. Lo que les decía, la Ilíada y la Odisea. Sí, ahora, hay una cuestión con el señor Homero que es interesante. Y sí, sí, el creador de Los Simpson le puso Homero al Homero porque, ajá, por la Ilíada y la Odisea en realidad. Hay muchos personajes de Los Simpsons que tienen nombres de científicos famosos. Skinner es uno también, que es de una teoría pedagógica interesante que, que se practica en Estados Unidos. Em, y me parece que el rector también tiene, no recuerdo bien, pero sí, Homero sí. Era básicamente inspirado en el primer escritor de la literatura griega, el más reconocido. Sin embargo, hay una cuestión, eso no era no era el dato curioso que les quería decir. La Ilíada y la Odisea está escrita de una forma tan distinta sus partes. Una parte está escrita de una forma, la otra parte, aunque sigue con el hilo de la historia, está escrita de una forma distinta. Y por eso se llega a creer que Homero no era una persona, sino más bien una escuela, la escuela homérica, en donde varios autores, no solo uno, escriben la Ilíada y la Odisea con la recopilación de todos los Aedas, pero también se cree que Homero era como una persona ciega, ¿sí? Y pues que crea estos relatos, que es la Ilíada y la Odisea, que son muy conocidos, pero hasta ahora no se ha podido comprobar que Homero haya existido.
Uno, porque no existen registros de él como tal, más que la firma dentro de la Ilíada y la Odisea. Y dos, porque no se ha encontrado la tumba de Homero. ¿Sí? Cuando Roma se convierte, lo que les contaba al inicio, en una potencia mundial, expande su poder también sobre Grecia, donde los romanos descubrieron una riquísima cultura literaria que decidieron conservar. Verán, aquí hay una parte en donde ustedes deberían estar pensando, pero estos romanos lo que hicieron fue llegar y robarse absolutamente todos los griegos. Sí, pero al menos hicieron algo bueno. Porque resulta, sucede y acontece que los griegos eran, igual que los romanos, muy celosos con sus cosas y con su lengua. Entonces, todo, toda la producción cultural y literaria estaba escrita en el griego antiguo. Llegan los romanos y como vamos a ver en el siguiente párrafo, los romanos cambian toda la cultura de los griegos a latín antiguo, que es obviamente uno de los, de, de los idiomas que más fuertes fueron en la antigüedad. De hecho, nuestro idioma proviene de latín, ¿sí? Y gracias a eso, gracias a que las obras se trasladan al latín, es que se pueden expandir, ¿sí? Porque si se hubiesen quedado en la Grecia clásica o en el griego antiguo, no hubiese pasado esto, ¿sí? Como los romanos también eran muy orgullosos de su lengua, cambiaron, como les decía, todos los nombres de griego a latín, tal como figura en el cuadro que nosotros acabamos de leer, y crearon sus propias historias. Un poeta romano muy importante en la historia de la literatura fue Virgilio, quien a partir de la lectura de las epopeyas griegas creó otra obra maestra del género épico, que es la Eneida. La Eneida, creada por Virgilio, les cuento como rápido porque sé que más adelante en la asignatura veremos un poco más a profundidad esto. La Eneida está basada en los hechos homéricos, en los escritos homéricos. Y no es una copia, pero sí toma un personaje de la Ilíada y la Odisea y trata de explicar por qué el emperador de ese momento, el emperador griego de ese momento, tiene como descendencia divina, porque la Ilíada de la Odisea es básicamente el juego de los dioses con los humanos. Y en realidad Virgilio se esforzó muchísimo para hacer la Eneida y cuando él iba a morir pidió que la destruyeran, porque no le gustó cómo quedó el final. Entonces, él dijo que su último deseo era que la Eneida fuera destruida porque no le gustó cómo quedó el final y que no era digno. Y le pidió al emperador que hiciera eso, pero el emperador le dijo, no, no voy a destruir esto, está precioso. Y entonces no lo hizo y ventajosamente no lo hizo y así podemos nosotros leer ahora lo que es la Eneida. ¿Sí? Entonces, para referirnos a los poemas épicos de la antigüedad, se han recogido las tres obras más clásicas de este género. Sin embargo, a mí me gusta dividir. En realidad, a la Ilíada y la Odisea, estudiarla junto con la obra griega y la Eneida, estudiarla con la obra romana, porque hay muchísima obra griega y muchísima obra romana muy buena que hay que estudiar. Sí, pero eso ya serán en las siguientes clases. Esta semana sí hay tarea, revisarán en la unidad 4. Ya les voy a dejar una tareita muy sencillita, ¿ok? Así que no se olviden de revisar eso. Y ya nos vamos porque tenemos siguientes clases, ¿ok, chicos? Cuídense muchísimo, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.